Hoy vamos a ver 5 de las causas principales por lo que la planta de romero empieza a secar toda la punta de las hojas. Cuando vamos a comprar una planta de romero, siempre tratemos de buscarnos la que esté más ramificada y si le llegamos a ver raíces por abajo, mucho mejor. Cuando empecemos a ver que la punta de la hoja del romero se empieza a poner de color oscuro, y esto lo vamos a notar bien en la punta de la rama, esto es una señal que la planta nos está avisando que hay un problema a nivel de las raíces. Fíjate que por los costados está todo perforado. Esto está hecho a propósito porque van a funcionar como todas pequeñas ventanas para que el exceso de agua o después de una lluvia se pueda ir rápido para que toda la tierra siempre se mantenga bien aireada. Por eso, cuando llegamos a casa y hacemos el trasplante del romero, vamos a tratar de usar una tierra negra y si esta tierra, después de regarla, vemos que no retiene exceso de agua, la vamos a dejar como está. Pero si llegamos a ver que después de los riegos el agua queda muy encharcada, le podemos agregar una parte de arena. Para la arena te conviene lavarla con agua una vez por lo menos para sacar cualquier exceso de sales que pueda llegar a tener. Para que ayude a todo el drenaje del agua y al irse más rápido toda esta agua, esto va a ayudar para que existan mejores espacios de aire entre todas las partículas de la tierra. Y para hacer el trasplante, ahora le voy a poner un poco de pasto seco, no mucha cantidad, para que retenga a todo el sustrato y no se salga por las perforaciones. Porque una vez las raíces de este romero, cuando empiecen a crecer adentro de la maceta, van a agarrar a toda la tierra y de esa forma no se va a terminar saliendo. Y cuando tenemos que hacer el trasplante de estos romeros y que tienen muchas raíces por abajo, por lo general muchas veces se aprieta la maceta, se saca la planta y la raíz termina pasando por la perforación que está por abajo, pero muchas veces se termina perdiendo esta raíz y esto va a ser un estrés que va a tener la planta cuando hacemos el trasplante. Entonces, a veces es mejor perder la maceta, pero es mucho mejor salvar a todas estas raíces para que la planta sufra menos todo este trasplante. Y vamos a tratar de mantener el nivel de la tierra justo por donde salen las ramas para que todos estos pequeños brotes puedan seguir creciendo. Un poco más de tierra. Y el sustrato es un punto importante porque va a hacer que las raíces se mantengan bien aireadas para que la planta de romero pueda crecer bien. Porque cuando ni bien se ven afectadas todas estas raíces, la primera señal la vamos a ver en toda la punta de las hojas. Y después tenemos dos puntos importantes que tienen que ver con el exceso o la falta de riego y uno tercero que vamos a dejar para el final, que es para tratar de no acumular las sales a nivel de todo el sustrato. Cuando está ni bien trasplantada, la vamos a regar bien para que la raíz entre todo bien en contacto con el suelo. Y si llegamos a ver que falta tierra, la vamos a volver a completar para que nos quede todo bien parejo. Así la vamos a dejar en algún lugar que le dé el sol de la mañana para que la planta se vaya adaptando al nuevo lugar. Y cuando las plantas van creciendo, por ejemplo, cuando las cultivamos en maceta, al riego se lo vamos a hacer cuando estemos tocando toda la tierra y esté bien seca. Tengan en cuenta que a mayor tamaño tengan estas plantas de romero, mayor cantidad de agua van a sacar del sustrato y es importante no excedernos con la cantidad de agua porque si no, las raíces se van a ver afectadas y una raíz que se empezó a debilitar va a terminar afectando a todo el crecimiento de la planta. Y tengan en cuenta que si nos tocan días que llueve mucho, tampoco las vamos a regar y te recomendaría que si llegáramos a tener temporales de mucha lluvia y a la planta la cultivamos en maceta, mejor es moverla a un lugar donde no reciba tanta cantidad de agua, porque por más que el sustrato esté drenando bien, que le hayamos puesto por ejemplo arena, si llueve constantemente, esto puede terminar afectando a todas las raíces. Y después de este temporal fuerte con mucha lluvia y viento, esta rama se quebró y cuando ni bien vean casos como estos, enseguida las vamos a tutorar para que la parte donde se cortó suelde bien y así no perdamos una de las ramas principales de los romeros. Y por el contrario, vamos a tener la sequía.
Esto más que nada en épocas que hacen mucho calor durante todo el verano. Si a las plantas de romero la cultivamos en maceta y como es una planta que es mejor que esté al rayo del sol, tenemos que estar atentos al riego. Porque como son plantas que se adaptan a climas muy calurosos, también van a necesitar agua para que la planta pueda seguir creciendo. En casa, al riego se lo hago cuando toco la tierra y está seca. Como cuarto punto importante para evitar que la punta de las hojas de las plantas de romero se ponga seca, y más que nada cuando hacemos la compra de las plantas, acá traje dos ejemplos. Por un lado tenemos una planta con una hoja mucho más ancha, de color bien verde intenso. Las ramas también se las ven de color bien verde, pero si la comparamos con esta otra planta, fíjate que la hoja se hace mucho más fina, se puede ver toda la rama que está hecha leña, y esto principalmente tiene que ver con el momento de la producción. Por lo general, cuando se hace producción a gran escala, se usan ramas que están tiernas y para que no les afecte el sol se las deja a una media sombra, y es por eso que muchas de las plantas van a estar adaptadas a un ambiente en donde no tenga el sol directo. Si nosotros nos traemos esta planta que la vemos muy linda a casa y la ponemos directamente al rayo del sol, esto va a hacer que todas estas pequeñas hojas que estaban acostumbradas a una media sombra, poco a poco se van a empezar a secar. En estos casos particulares, si tenés la opción de elegir, te voy a recomendar una planta de este tipo, en donde veamos una hoja mucho más fina, que la planta ya esté adaptada al sol para que la podamos trasplantar y cultivar en casa directamente en un ambiente con mucho sol. Pero si llegamos a conseguir plantas como esta otra, acá lo que tenemos que hacer es una adaptación gradual, dejándola, por ejemplo, toda una semana al sol de la mañana, que no le dé el sol del mediodía, para que estas pequeñas hojas y todas las ramas se vayan adaptando al sol hasta que la podamos dejar directamente al rayo del sol. Y uno de los mayores problemas por lo cual la punta de la hoja se puede poner marrón, aparte del exceso de agua que puede llegar a haber en el sustrato, tiene que ver con la acumulación de sales a nivel de toda la tierra, y esto puede provocar que las raíces empiecen a debilitar y la planta lo va a empezar a mostrar en la punta de todas las hojas. Ahora están viendo toda esta tierra que está muy húmeda porque tuvimos un temporal de casi una semana con lluvia, y esta acumulación de sales que puede haber a nivel de la tierra puede venir por medio de una fertilización, que para estas plantas de romero no es recomendable fertilizarlas mucho, y si no, la fuente principal de acumulación de sales viene por medio del riego. Y más que nada, cuando al agua que usamos es agua de la canilla, porque por lo general suele tener mucho exceso de sales. Entonces, si nosotros a las plantas, y más que nada cuando hace mucho calor, le hacemos riegos cortos para tratar de no encharcar mucho el suelo, esta agua, como va a tener mucha cantidad de sales, parte la va a usar la planta, otra parte se va a terminar evaporando, pero las sales se van a ir acumulando con cada uno de estos riegos en la tierra, y esto va a hacer que en el suelo se vayan acumulando mucha cantidad de sales, van a afectar a las raíces que se van a debilitar, y si una raíz está afectada, toda la planta se va a debilitar muy rápido. Para evitar toda esta acumulación de sales, una de las mejores formas es regar con agua de lluvia, pero como esta agua no es fácil de conseguirla, lo que podemos hacer para evitar esta acumulación de sales, una vez cada 10 a 15 días vamos a hacer un riego con mucha cantidad de agua, y lo vamos a hacer hasta que veamos que todo el agua cae por abajo, y así vamos a lavar parte de todas estas sales, va a bajar la concentración para que tengamos un suelo mucho más libre de todas estas sales para que la planta pueda crecer mejor. Y antes de irme, te quiero mostrar el avance de estas ramas de romero que hicimos enraizar en este video que te dejo acá arriba. Ya empiezan a aparecer todos los primeros brotes. Te mando un saludo grande. ¡Chau!